Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, esta es una conversación del ciclo de conversaciones 2022 con motivo del festejo de los 50 años de Centro Oro. Y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro fundador, Octavio Fernández Luján, y a Luis Mamone, al licenciado Luis Mamone. Luis fue titular, licenciado Luis Mamone fue titular durante 30 años en el Centro Oro y fue director del Consejo Directivo, miembro y coordinador del Departamento de Adolescencia. Tuvo a su cargo también la dirección de promoción del centro, donde realizó muchísimas tareas. Es subsecretario de Cultura de la Ciudad de La Plata y asesor de la OMS en una experiencia llevada a cabo en Honduras en relación a las marginopatías, o sea, sobre las pandillas. Bueno, y muchísimas otras cosas que podríamos contar. Él ya va a ir contando sobre estas experiencias. Y bueno, además bueno, está con nosotros nuestro fundador, el fundador del Centro Oro, Octavio Fernández Luján. Octavio es médico psicoanalista, perteneció a la Asociación Psicoanalítica Argentina, fue miembro de la APA, fue fundador de MAUS, fue miembro del equipo de psicopatología del Hospital Lanús, del servicio del doctor Goldenberg. Mi gran maestro. Su gran maestro, y allí, junto con Valentín Baremblit, ¿no? Ah, sí, Valentín Baremblit. Claro, fundaste lo que se llamó la patrulla, que es el antecedente de lo que luego se va a conocer en los hospitales como servicio de interconsulta. Una gran innovación para lo que es el campo de la salud mental y, bueno, una revolución total. Crear en un hospital general, ¿no? Este dispositivo de las patrullas que iba. No, y además el servicio que fundó Goldenberg ya era una novedad. Ya era una novedad porque fue el primer servicio, claro, en un hospital general. El primer servicio de psicopatología es el de Goldenberg. Sí, señor. En un hospital general. Bueno, Octavio es fundador del centro, fue titular de la cátedra de psicopatología infanto-juvenil de la Universidad de Belgrano, y tiene escritos muchos libros. Abordaje teórico y clínico del adolescente del año 74, los que estudiamos psicología por esa época y un poco después, todos leímos. La identidad y lo mítico, Crisis Vital es otro libro, Alegato por la vida, de la relación al encuentro terapéutico, Inteligencia solidaria, de la vida al conocimiento, Psicoanálisis abierto, La creación como cura, Amor en psicoterapia, Meditaciones psicoanalíticas y La flecha del tiempo en psicoanálisis. Octavio fue asesor ad honorem de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, y es desde esa asesoría que se inició el proyecto de convertir los reformatorios en comunidades terapéuticas familiares. Un proyecto totalmente revolucionario, innovador. Y bueno, y fue a partir de ese proyecto que surgió el programa del que hoy vamos a hablar, que es el programa de libertad asistida, en el que participamos algunos de los que estamos aquí y que están también online.
porque bueno, esta es una transmisión híbrida. Bueno, me haces recordar vos muchas cosas. Yo las tenía olvidadas, me encanta este recuerdo. Yo también voy a recordar. Claro, algunas las vamos a ir recordando entre todos. También, bueno, Octavio, estábamos recordando abajo, hizo un trabajo, impulsó un trabajo muy importante que llevó a cabo el Centro Oro, que fue el trabajo con combatientes de Malvinas. Y como recordaba Luis, junto con Octavio, realizaron en varias comunidades del país tareas de trabajos de prevención comunitaria sumamente importantes, tales como las localidades de Saladillo y Junín, entre otras, porque fueron muchas. Bueno, sé que me quedo corta, que había muchas otras cosas para decir, pero bueno, y lo actual es muy importante, porque hoy Octavio está realizando su seminario, sigue realizando su seminario Nuevos Tiempos de la Clínica, Psicoanálisis Participativo. Bueno, con todo esto, con toda esta presentación, vamos a empezar por ubicar el marco en el que surgió el proyecto del programa de libertad asistida, y creo que, si están de acuerdo, a lo mejor podrías, Luis, ir ayudándonos a ubicar este marco. Ok. Yo lo que puedo contar es, de manera de relato, la experiencia que nosotros realizamos en el Instituto de Menores. En aquel momento se llamaban Las Tumbas. Sí. Y a partir de ahí poder extender, digamos, este relato a algunas cuestiones que me parece interesante aclarar y que podamos dialogar y pensar, como por ejemplo lo que significa salir del consultorio. El título de la entrevista de hoy, sí. Y algunas me llamó la cuestiones. atención, salir del consultorio y libertad asistida. Claro. Que no es cualquier cosa, un poco, yo creo que yo empezaría a hablar de eso. Bueno. ¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo no? ¿Qué significa salir del consultorio? Que no es salir, no somos sonsos, no es salir físicamente, no, es romper toda estructura, todo encuadre. ¿Qué significa romper? Y lo cual, y sobre todo el otro subtítulo, libertad asistida. Eso nos da libertad, pero no cualquier libertad. Absolutamente. Yo empezaría por ese tema. Este es un tema que una y otra vez surgió en el recorrido, digamos, de esta experiencia, que es el tema que es libertad. Porque nosotros entramos a trabajar en una institución absolutamente enferma, una institución que estaba atomizada, una institución perversa, una institución que en realidad, si tuviera que ponerle título, digamos, a este primer capítulo de lo que significó entrar en esta institución, el título es Caos. Caos. No encontraría mejor título que ese. Porque nosotros entramos y en realidad no sabíamos dónde estábamos. No podíamos tomar conciencia acerca de quiénes éramos, de qué se trataba, porque era absolutamente caótico todo. Con Octavio dimos comienzo a esto. Yo voy teniendo como fotografías a partir del relato que me gustaría compartir. La primera fotografía que me viene, digamos, es entrando con Octavio por primera vez al instituto. Y por primera vez vi un ascensor inundado. Esa es una imagen que es imposible de olvidarse. Yo pensé que eso era imposible, sin embargo pudimos ver un ascensor inundado, ¿no? Uno estaba en el ascensor inundado por la cintura y tuvimos que rescatar a uno de los chicos. A partir de ahí, digamos, uno empieza a sentir
Para el consultorio se rompe todo esquema posible, se rompe todo encuadre. Exacto. Y entra en una situación absolutamente incierta, novedosa, y donde uno no sabe a qué atenerse. Eso fue... Lo cual tiene dos significados. Uno sale de una estructura que a uno lo tenía encuadrado y dirigido, y de golpe te encontrás libre frente a lo incierto que es la vida. Tiene una doble lectura. Por un lado está lo negativo, pero por otro lado está lo bien que nos vino. Esa crisis, esa situación de no tener estructura. Por eso que hablamos hoy de libertad asistida. Eso de alguna manera nos da libertad, pero hay que asistirla, hay que darle sentido a la libertad. La libertad no es hacer lo que el ego quiere. La libertad no es mucho más que hacer lo que yo quiero. Es poner amor a lo que hacemos, que es muy distinto. Y eso cuesta, y yo creo que es muy importante poderlo empezar a reflexionar. Nosotros estábamos entrando en un instituto de menores, el Úrsula Inchausti. Exacto. Que era un instituto de varones de 13 a 17 años, que estaban institucionalizados o por problemas severos de conducta, o que tenían primera causa judicial con los juzgados del turno, y que eran remitidos a la institución, o jóvenes que aparecían, que deambulaban ahí, que estaban por amparo. Lo cual era una ensalada fabulosa, porque encontrábamos desde chicos que estaban en el delito a débiles mentales, por ejemplo, y chicos que no se sabía por qué estaban ahí. Digamos, habían pasado y están ahí. Nunca sabíamos cuánto éramos, había un desfasaje siempre entre sillas y personas. O sea, había una situación elemental que no encajaba. No, pero tampoco encajaba la actitud, que de golpe aparecieran gente en las cárceles, de menores en este caso, pero cualquier cárcel, gente que viniera a meterse, a dialogar, a compartir, no a marcar el delito, sino a dar una mano, a darle un sentido, poder salir de esa situación, lo cual era una novedad, porque no había terapeutas en las cárceles. No, realmente, ahí sí que fuimos pioneros. Ir a las cárceles a ayudar, a meter amor, a meter... Humanidad. Humanidad. Humanidad, tal cual, sí, tal cual. Y llegó el momento fuerte que a partir de indicios de algunos de los chicos que estaban en la institución y demás, descubrimos una maquinaria, que era una maquinaria terrible. Descubrimos que de noche el instituto era otra cosa, que de noche era un aguantadero donde se refugiaban chicos que estaban en el delito, o si no, se regenteaba, digamos, a chicos que integraban la comunidad y se los mandaba a robar en aquel momento estéreos, y después recaudaban a partir de la venta de esos estéreos, y era una maquinaria, ¿no? Nosotros empezamos a sospechar que no se trataba de una simple resistencia, sino que había una maquinaria que nos comía los talones y que de alguna manera teníamos ahí que enfrentar. Ahí fue sustancial la ayuda que tuvimos por parte de las autoridades, de los directivos de lo que en aquel momento era el COP, porque pasó de ser el Inchausti al COP. Una de las condiciones, no sé si te acordás, Octavio, que pusimos de entrada para entrar en la experiencia, fue retirar al personal de seguridad del Servicio Penitenciario Nacional, que era un personal contratado y que la figura que ejercían, digamos, sus integrantes eran agentes de seguridad. Era una institución que estaba coordinado esencialmente por agentes de seguridad. Bueno.
Perdón. Sí, no me acordaba tanto. No escuché bien en qué año fue todo esto. Esto fue En en los finales la dictadura. del 80, sí. Claro. Sí, Sí, Pues, finales. ya no estaba. Ya no estaba. no, ya no estaba. Pero estaban estos agentes. Exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. Estaban estos resabios, sí. Exactamente. Nosotros comenzamos a trabajar a partir de una asamblea general que en principio coordinábamos Octavio y yo, y a partir de ahí empezamos a generar, digamos, una organización interna de la institución, y una de las primeras cosas fundamentales fue generar la figura del orientador terapéutico. A tal fin empezamos a trabajar con... Nosotros teníamos todo el apoyo del Centro Oro por detrás de la experiencia, y bueno, hay personas que no puedo dejar de mencionar: Marta Martínez, Flavia Krupi, Florencio Vera Roja, Mirta Salhazzi, Beatriz Rosso, Sí, tal cual. Eleonor Simonazzi, Mirta Chiavaro, una cantidad de personas que estuvieron ahí acompañándonos y formando, digamos, estos orientadores que fueron vitales a la hora de emprender digamos, la experiencia, por decirlo de alguna manera. ¿Eran orientadores psicólogos? No, por lo general eran personas que tenían cierto entrenamiento con adolescentes, en su mayoría eran profesores de educación física, y era gente con vocación, digamos, asistencial y demás, que fueron formados intensamente y en batalla de la situación. Además está decir que al principio tuvimos adhesión por parte de los adolescentes, y la gran resistencia vino de parte de los adultos. Porque en la experiencia, la condición que habíamos impuesto era que todo el personal iba a formar parte de la experiencia, que se iban a asociar las familias de estos adolescentes, que iba a tener un carácter asistencial y preventivo a la vez, y había una serie de requisitos que implicaban que, por ejemplo, el personal administrativo tenía que formar parte de las decisiones que se tomaran con respecto a la comunidad. Y esto a grandes rasgos fue el inicio, el poner pie, que fue absolutamente duro con respecto a esto. Sí, ojo, y no era sencillito, porque había que hacer, por ejemplo, hacíamos grupos con delincuentes. Y eso, decía, ¿por qué van a estar solos? Y sí, ¿cómo no? ¿Por qué no voy a estar solo? Todo era controlado, manejado, dirigido. De golpe, empezar a trabajar sin control, como dice el título de la entrevista de hoy, fuera de toda estructura, lejos del consultorio, es lejos de toda estructura que nos da seguridad. A seguro lo mandaron preso, eso es lo que decíamos. Acá lo que buscamos es compartir, es que la gente se sienta no controlada, confiada, que es muy distinto. Y eso fue muy importante, poder trabajar así y ellos sentirse como que había otro ambiente, que no es sino amor, el poder lo mejor de cada uno y poderse jugar y poderse comprometer. Y yo creo que eso fue muy importante. También nos encontramos con muchas drogas que corría en el instituto, ¿no? Sí, también. Estos adolescentes eran sobrevivientes. Claro. Sí, tal cual. Eran sobrevivientes, Eran sobrevivientes. de grandes catástrofes, y muchas veces el robo, la violencia, eran herramientas de sobrevivencia. Paradójicamente, para muchos de estos jóvenes estaba puesta ahí la esperanza, digamos, de sobrevivir. En la violencia, digamos, que era familiar en cada contexto, familiar, comunitario. Es que no había contexto familiar, no habían tenido un contexto familiar, no conocían qué es una familia, qué es compartir la vida con amor, no lo tenían ni idea. La segunda etapa o el segundo capítulo, si le tuviera que poner título ahora, te diría que fue desierto y confusión.
¿Por qué digo esto? Porque fue muy fácil poner como condición retirar al servicio penitenciario. Decirlo y hacerlo es fácil. El tema es qué pasa cuando uno lo hace. ¿Quién asume la responsabilidad de generar, digamos, una puesta de límite con respecto a la vida cotidiana de estos grupos? Y ahí se entró en crisis, sobre todo en el plantel de orientadores terapéuticos, porque ellos sostenían esto del retiro del servicio penitenciario, pero después en la vida cotidiana le exigían a la directora o la vicedirectora del instituto que ejerciera la función. Entonces ahí empezamos a tomar conciencia de que estaban cohabitando dos estructuras al mismo tiempo, dos culturas, una la que intentábamos dejar atrás y otra a la que aspirábamos, y que esa convivencia generaba momentos de gran confusión. Avanzábamos un paso y retrocedíamos dos. Queríamos construir, digamos, la posibilidad de encontrar una nueva forma, digamos, de ordenar esto, y ahí empezamos a trabajar, sobre todo en las asambleas, el tema de la autoridad, qué significaba la autoridad, porque había una gran confusión de época y más acerca de lo que era autoritarismo y acerca de lo que es autoridad. Entonces, ahí fue muy interesante ver cómo la asamblea generaba o instituía, digamos, una nueva autoridad por consenso, y que esos orientadores llevaban adelante una voz que no era una voz personal, sino que era la voz del grupo, que en función, digamos, de la construcción de la vida comunitaria y de la comunidad, ejercía, digamos, lo que por consenso habíamos acordado. Sí, pero lo importante es cómo nos impacta a nosotros esto. Porque esto es crisis, es poner en crisis la ortodoxia, es poner en crisis la autoridad establecida. Eso sería la ortodoxia. Poner en crisis eso no es tan fácil. Tampoco acá, ¿eh? No es tan fácil en nuestra vida cotidiana. Por eso digo que esto no lo tomemos solamente como un hecho que... No. Esto es algo mucho más profundo. Esto es poner en crisis realmente todo el concepto de seguridad, de autoridad, de ortodoxia, y de golpe sentirse que eso, de alguna manera, participamos. No somos indiferentes. Nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque perdemos seguridad. Pero ¿qué ganamos? En esto, en lo que estamos diciendo, en confianza, en solidaridad, en diálogo, en poder participar. Y esto sería el sentido que tiene esto que está hablando Luis. Que no es cualquier cosa, no, tiene un sentido profundo, que es salir de lo seguro y poder entrar a lo incierto, pero de una manera tal cual, compartida, dialogando, con amor, con afecto, con coraje y con confianza. Exactamente. Lo que fue revelador en esa etapa fue la capacidad instituyente del grupo, porque estaba muy fijado, digamos, en lo institucional, lo instituido. Poder descubrir, Gracias, querido, que el grupo tenía esa capacidad instituyente fue liberador. Liberador. Y ahí yo vi, Octavio, una vuelta con esta idea de participación, porque la idea de participación, que estuvo siempre presente en tu teoría y demás, me permitió a mí sentir en aquel momento que en realidad participar implica un poder. Uno es parte de un poder instituyente. Exacto. Uno tiene la capacidad poderosa de ser parte de lo que se instituye. Y ahí pude vincular esta idea de poder
porque en realidad las reglas no las podía uno instituir en términos personales, porque no tendría validez, sino que era una decisión grupal y uno participaba, digamos, de esa decisión, y por lo tanto participaba de ese poder. Y creo que esto fue fundamental para lo que vino a continuación, digamos, de la experiencia. Sí, ojo, participar, la definición de participar es devenir en el otro sin dejar de ser uno. O sea que yo devengo en el otro, pero no dejo de ser. Yo participo. Y entonces uno, ya, esto es lo que llamaba la atención a los delincuentes. Que uno no estaba afuera vigilándolo, no, que empezaba a participar con ellos, pero no solamente de los delincuentes, ¿eh? Fuimos al leprosario, fuimos a las villas miserias, fuimos a los hospitales. La tarea asistencial no fue solamente con delincuentes, fue mucho más amplia, pero participada. Uno dejaba de ser uno, pero sí, no que dejaba de ser uno, uno seguía siendo uno, pero participaba. No podía bajar la línea, controlar, manejar, tener la verdad no existe, es un camino. En eso estoy muy de acuerdo con Nietzsche. Y sí, es un camino. Caminante no hay camino, acordate. Se hace camino al andar. Así que yo creo que es esto lo que queremos un poco transmitir. Que fue una cosa que caminamos, aprendimos y dimos. Al mismo tiempo que dimos y curamos, aprendimos y nos curamos. Yo estoy dando grandes saltos, digamos, en la historia de la institución y de la experiencia. Pero en esa época se había invertido, digamos, el ritmo que tenía el crecimiento, y ahí sí, sumábamos 2 pasos y retrocedíamos 1. Habíamos cambiado, había mayor compromiso por parte de todos los integrantes y empezamos a ver resultados. Y ahí vino el tercer capítulo, que si tuviera que poner título, lo primero que se me ocurre sería ritos de iniciación y crisis vital. Sí, sí. ¿Por qué? Porque evidentemente la maquinaria, como habíamos visto, seguía funcionando. Y empezó a ver que estábamos amenazando un sistema. Y entonces se puso en funcionamiento. Eso implicó que comenzaran una obra de refacción en el edificio, que esa obra se realizó en planta baja y en el tercer piso, que eran los únicos lugares donde no estaban los adolescentes. Planta baja y en el tercer piso estaban los papeles. ¿Los? Papeles. Se podrán Burocracia. Sí, exactamente. Se podrán imaginar que un instituto de menores con escombros es como darle municiones, servir en bandeja, digamos, cualquier episodio. Era un momento en donde en otros institutos era muy común la realización de motines, y había una cantidad de protestas y malestar y demás. Entonces, de pronto nos encontramos con una situación que teníamos que resolver entre todos y ver de qué manera no entrábamos en la trampa, ¿no? Porque permanentemente había una especie de encierro, nosotros le llamábamos encierro, en una diada policía-ladrón. O sea, al principio, en la época del caos, era muy común que los jóvenes se subieran a la terraza y le arrojaban piedras a los patrulleros que circulaban por la zona. La policía entraba al instituto, se armaba un despelote de novelas y demás, y esto seguía ad infinitum. Era una situación de encierro que se repetía. De la misma manera que había adolescentes que salían de un instituto y volvían a otro instituto y después regresaban al instituto, y era también una situación circular que no se podía romper y no se podía partir.
Y ahí nosotros lo que pensamos fue desafiar al grupo, de tomarlo como prueba iniciática y de generar las condiciones de cohesión y de disciplina y de proyecto para superar esta situación que veíamos que era una provocación. Y esto para nosotros fue fundamental porque nos puso en otro lugar. Y a partir de ahí se consiguió una nueva casa con todo lo que implicó, digamos, eso, en términos simbólicos, lo que significaba mudarnos, lo que significaba pasar a otro territorio a partir de lo que había sido la victoria sobre las provocaciones que habíamos recibido. No, pero démosle un sentido. No es la mudanza literal. Es dejar lo seguro, lo estructurado, lo definido por algo incierto, por algo en el cual uno se comprometía a llevarlo adelante. Y uno, no es que uno daba seguridad, uno convocaba, dialogaba, compartíamos, participábamos, pero no es un cambio de estructura. Bueno, ahora es, no. Hagamos las cosas, juguémonos, busquemos, caminemos por la incertidumbre que significa cualquier cambio, de lo seguro a lo incierto. Y bueno, esto fue lo que fue alimentando nuestra capacidad de confianza en un ambiente a veces tan incierto y tan inseguro. Porque meterse a hacer un grupo con delincuentes no era estar ahí. No, había que tener confianza, había que estar confiado y había que generar un clima de afecto, de que los chicos se dieran cuenta, o los muchachos, porque a veces eran muchachos más grandes, que se dieran cuenta que estábamos ahí no solamente para organizar, no, estábamos ahí también para compartir y ayudar. En ese momento nosotros ya habíamos construido un espacio que era el espacio multifamiliar, en donde participaban los familiares. Cuando digo familiares me refiero a todo adulto cercano al chico que estaba ahí. Esto incluía a vecinos, incluía, digamos, a padrinos y personas que se acercaban a la experiencia y demás. Y ahí empezamos a descubrir la cantidad de recursos humanos que teníamos, porque fue fundamental el accionar de la multifamiliar, porque estuvo presente apoyando y demás, pero fue muy exitosa la gestión que hicieron estos padres con respecto a los jueces. Estos padres empezaron a transitar por tribunales llevando esta experiencia, publicitaban, pedían, digamos, la derivación de chicos que eran destinados a otros institutos para ser destinados, digamos, al COP en aquel momento, y los jueces, algunos de los jueces, empezaron a tener curiosidad acerca de qué era lo que estaba sucediendo en esta experiencia. Y eso fue vital para nosotros, porque nos permitió que esos jueces se acercaran a observar la experiencia, que participaran, que formaran parte, digamos, de toda esta experiencia. Ojo, no es fácil hacer partícipe a un juez, ¿eh? Y sin embargo lo logramos. No, ojo, digo esto porque no nos quedemos con el relato solamente. Haber hecho partícipe a los jueces de algo del cual nunca juzgaban, nunca se metieron, hicieron amor, interés, fue un paso importantísimo, incluso en la justicia. Ellos también rompieron su impuesto. Ellos también rompieron su estructura, tal cual. Cuando los sábados... Ellos también salieron del consultorio. Cuando los sábados a las 9 de la mañana los jueces estaban reunidos junto con nuestros pacientes, familiares, vecinos de los pacientes, nosotros mismos, los que sí, señor. tenemos libertad De acuerdo, me acuerdo de eso. Bueno, fue toda... Sí, algo totalmente tal innovador. cual. Claro. No, salimos todos del consultorio. Una ruptura. Tal cual. Hay que salir de las estructuras. Si no, es imposible.
poder caminar en un camino totalmente nuevo y diferente. Exactamente. Habíamos hecho un proceso de ritualización también en la tarea. Yo me acuerdo que la primera vez que me senté a la mesa con ellos almorzaron en 2 minutos 10. Y a partir de ahí comenzó una guerrilla de cáscara de mandarinas que no tenía fin. No tenían el ejercicio de lo que significaba el estar reunidos, el estar compartiendo el pan, lo que significaba, digamos, la posibilidad de compartir. Y habían conocido lo que era una familia. Exactamente. No habían conocido lo que es una familia. Venían todos de un caos, tal cual. Cuento esto porque muchos de estos chicos por primera vez pudieron celebrar sus cumpleaños. Sí. Exactamente. Y a esa altura nosotros ya teníamos todo un calendario de festejos a los cuales participaban los vecinos de la zona y participaban los familiares, lo cual se conformaba lo que podríamos decir una fiesta en el verdadero sentido de la palabra. Yo creo que lo importante que sería lindo poder transmitirles y poder compartir es que no era un tema de romper una estructura, no, es que rompíamos quizá una estructura muy inhumana, muy fría, muy distante, pero construimos otra, pero la otra que construíamos, la construíamos con otra actitud, mucho más compartido, mucho más amoroso, con mucho más, lo que yo llamaría, sí, es poner amor a la vida, tal cual. Y yo creo que es importante la actitud que teníamos, porque no era fácil hacer lo que hicimos, no era nada fácil, y ni tampoco, y de seguro no tenía nada. Lo que tenía era confiado, nos jugábamos. Y creo que esa jugada fue muy importante. Ya en la cuarta etapa estábamos consolidados, estábamos... Confiados. Sí, absolutamente. Y en una organización muy compleja, porque comenzamos a abrir las puertas de la institución. Sí. Muchos de los chicos iban a la escuela pública y regresaban, se hacían los deberes en un espacio, digamos, que era sostenido y coordinado por voluntarios y por profesores. Teníamos actividades terapéuticas, actividades pedagógicas, actividades recreativas. Empezamos a hacer campamentos, empezamos a participar de recitales. Y tengo otra foto que marca este momento, en donde entro un día a la institución y tuve el sentimiento de que estaba en una casa. Porque veía que entraba un chico con guardapolvo, que estaba, otros chicos estaban en la cocina, estaban cocinando, había un clima y había la sensación de hogar. De hogar, de familia, que no tuvieron, tal cual. Exactamente. Pero, lo que no tuvieron. Perdón, se me fue. Que no tuvo ninguno de ellos, ni los chicos ni los padres. Justamente una de las cosas que traían era que aprendieron a ser familia, ¿sí? La multifamiliar era una experiencia totalmente conmovedora, ¿no? Exacto. Donde en realidad ellos, no tener una familia cada uno de ellos, la multifamiliar permitió armar una familia entre todos. Entre todos. Todos los que eran padres, hermanos, amigos, vecinos, de todos los chicos, ¿no? Y armar lazos entre ellos. Exacto. Esto fue, sobre todo para rescatar que no solamente estos chicos eran, coincido con vos, muchos estaban en la delincuencia, pero todos eran víctimas. Sí.
Y además preguntaron, perdón, ¿no? Si estoy interrumpiendo. No, No, al contrario. dale, metete. Estoy hasta acá. Sos una participante muy importante en todo este proceso. Habla más fuerte si te escuchamos. Bueno, preguntaron en qué año fue esta experiencia. Y no era durante el proceso militar, pero sí era el tiempo en el que habíamos entrado en un sistema político democrático. Teníamos que construir democracia. Construcción que no terminó para nada. Pero claro, el autoritarismo estaba absolutamente metido en las entrañas, ¿no? Y lo que fue admirable, bueno, en mi caso yo no participé en los institutos, participé cuando trajimos esa experiencia del Centro Oro y construimos acá el proyecto de libertad asistida. Impresionante de qué manera había transformaciones constantes. Si yo pensaba en lo que vos decías, Octavio, nosotros armamos, nosotros lo que hicimos es tener el coraje de romper viejas estructuras y permitir que se armara algo nuevo, porque todo lo que se armó no era que nosotros lo hicimos, es que facilitamos que ellos lo construyeran. Y ahí está el valor. Sí, sí, eso provocó en el Centro Oro una transformación fundamental, de podernos, que la vida se comparte, se arma entre todos. Y ahora el asunto es cómo. Claro. Yo recuerdo todo el tiempo una experiencia de un ex participante de estos programas que ya no estaba bajo este régimen y que fue a trabajar a una pizzería de Plaza Italia. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. señor. Me acuerdo. Vamos a contarles a los demás. Fue a trabajar a esta pizzería y se armó un despelote entre los empleados y los dueños. Entonces, qué sé yo, que la represión que esto, y este chico dijo, no, yo les propongo otra cosa, armemos una asamblea. Sí. Exactamente. ¿Por qué? Armó una asamblea y entre todos buscaron otra manera de enfrentar el conflicto y lograron encontrar una forma entre todos, dueños incluidos, de resolver esto de una manera distinta. O sea, lo traigo porque esto dejó marcas en todos. Exactamente. Sobre todo lo que estás diciendo, resolver esto de una manera distinta. ¿Y cuál es lo distinto? Eso es lo interesante. ¿Qué es lo que es nuevo que uno incluye? Y cuando sale de lo estructural, del deber ser, ¿qué es lo nuevo que uno incluye? Eso es lo importante. ¿Qué estamos llamando lo familiar? No hablamos de la familia estructurada, hablamos del amor. De eso estamos hablando. Eso es lo que esa palabra amor es como si la tuviéramos prohibida. No podemos. Fíjense que el psicoanálisis no habla del amor en ningún momento. Ahora se empezó a hablar del amor en psicoanálisis. ¿Cómo? Ahora se empezó a hablar del amor. No, no, hablamos de lo ortodoxo, estamos hablando de lo estructurado, estamos hablando de cómo la palabra amor empezó como, de alguna manera, a salir de las estructuras. Porque si no es cierto, uno se pregunta, ¿y ahora cómo enfrento esta nueva situación? Por eso que hablamos, uno del título que pusieron de la charla de hoy es libertad asistida. ¿Cómo asistimos a la libertad? ¿Cómo se asiste a la libertad? La respuesta, ¿sabéis dónde la encontré? En San Agustín. ¿Sabes lo que dice San Agustín? Dice, ama ya lo que se te canta. No, no dice eso, dice, ama ya lo que quieras. Dice así, San Agustín, ama ya lo que quieras. Eso es lo que nos da libertad. Pero nos da libertad en serio, no formal. Nos hace libres en serio cuando ponemos amor. Salimos del deber ser y pasamos al amor. Amo y hago lo que se me canta. Que eso es construcción de responsabilidad. Sí, señor. Ahí está el tema.
porque a veces libertad se confunde con hago lo que quiero. Pero Exactamente. San Agustín no era Exacto. tonto. Exacto. No. San Agustín dice ama, y cuando uno ama, construye responsabilidad. Sí. Y además se ama. Fíjate cómo murió San Agustín, asistiendo a lo de la peste en Cartago. Y se murió ahí, Sí. con los apestados. Eso es amor, carajo. Eso es compromiso. Eso no es estar expectando desde afuera controlando las cosas. No. Eso es comprometerse. Eso es meter el cuerpo. Yo quería sumar esto también, que cuando uno ama también, de alguna manera empieza el proceso de amarse a sí mismo, cosa que a todos estos integrantes de los institutos y demás, como no conocieron una familia y no tuvieron acogimiento ni contención, no eran, bueno, los representantes de la violencia caótica. Ahora, no puedo dejar de agradecer que en la experiencia contamos con 5 jueces que pensaban, que lograron, a Octavio especialmente, explicarles qué significaba que un chico no entre en un instituto de menores como el Agote, por ejemplo, y que tenga la posibilidad, él y su familia, de pasar por una experiencia terapéutica que les permitiese todo esto que están contando los popes. Sí. No, sobre todo en esta experiencia que está contando Luis, que fue una de las tantas. Sí. Ojo, porque además de esta experiencia hubo un montón. Y no solamente con delincuentes. Ojo, el compromiso era con todo aquel que necesitaba ser ayudado, hasta el leproso, que estaban aislados, que no lo dejaban ahí salir del encierro. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, tal cual, empezar a perder el miedo. Para perder el miedo, yo creo, la única manera es poner amor. Si no, uno está siempre asustado. En cambio, cuando uno pone amor, ahí hace lo que quiere. Tiene razón. Vale la pena preguntarse qué es amor. Pero, ¿Cómo? que digo, vale la pena a esta altura preguntarse qué es amor. Claro, no es un deseo. Es mucho más que un deseo. Transforma los deseos, los transforma. En Totalmente. acciones. El ego se corre a un costado y pasamos a ser 2 grupos. Nos interesa participar. Exactamente. Que fue un poco lo que estamos relatando. Cómo esto se hizo todo compartiendo, participando. Pero no solamente no entre nosotros, también con ellos. También con ellos. Y también me parece que hay que agregar en la experiencia con todos los docentes de Capital Federal que se hizo yendo a las escuelas. Sí, señor. Sí, absolutamente. Exactamente. Para transformar al docente en agente de salud. Exactamente. Exactamente. Y el abordaje en pensar cómo prevenir las drogas, que no era ni reprimir, no, era construir comunidad, nada más ni nada más. Exacto. 2 cosas. Sí. Una de los jueces y otra con respecto a lo que implicaba la experiencia. Una vez, porque por lo general, quien participó, digamos, de todo el proceso, la mayoría de los chicos cuando terminaban el proceso, se quedaban muchos haciendo las admisiones de los nuevos ingresantes. Y otros iban y volvían y demás. Y un día se armó una reunión informal, estábamos ahí charlando, y le preguntamos a los chicos qué habían sentido, digamos, con respecto a la comunidad, que habían aprendido y demás. Y uno de los chicos dijo, aprendí a extrañar. A extrañar. Dice, yo antes iba a un lado, después iba a otro, después iba a otro. Dice, acá me voy, pero me da ganas de volver. Y como esta, hay una cantidad de respuestas que marcan, digamos, toda esa situación. Y lo de los jueces... Pero ¿sabes cómo lo traduzco yo, no? Sí. Extrañar. Amar. Amar. Tal cual. Amar. Un extraño lo que amó, Amar. lo que vivió, lo que compartió.
amar. Lo otro de los jueces, que tiene que ver con el final de esta experiencia dio pie a que se llevaran adelante otras experiencias, en especial la del Santa Rosa, después la del Agosto y demás. No, y la de los jueces. La de los jueces. Incluso también porque no solamente hubo cambios en las instituciones, No. también arriba. Sí, sí. ¿Qué es lo que estabas diciendo tú, Gordon? A eso voy. Sí. A eso voy. Entonces, Claro, fue el Santa Rosa. Santa Rosa. El Santa Rosa, el San Martín también. San Martín ¿no? también. El antiguo Florencio. Exactamente. Florencio, Sí, señor. Y el Santa Rosa, a partir de un motín, una situación particular, fue clausurada la experiencia. Y ahí nosotros supimos que venían por nosotros. Y estuvimos esperando, digamos, el ataque, cosa que no llegó por ese sistema, sino que fue distinto. Nos fueron cerrando la canilla, fueron esperando que Sí, tal cual. debilitando y demás. Nosotros generamos una estrategia de final, porque veíamos cómo venía la mano, con los jueces. Y acordamos con los jueces de que, llegada la situación final, estos chicos pasaban a un estado de libertad asistida y que el Centro Oro iba a ser sede de esa experiencia, y ningún chico que había participado de la experiencia quedaba por fuera de esta figura. Con lo cual esto nos permitió rescatar, digamos, a todos los chicos y que ninguno de ellos quedara anclado, digamos, en los institutos. Los chicos y sus familias. Y su Y su familia. sin la ayuda de la multifamiliar y de los padres Exacto. y del trabajo con respecto a estos jueces, y sin estos jueces, esto no hubiese sido posible. No hubiese sido posible. Ojo, y eso transformó también al Centro Oro. Porque el Centro Oro empezó a tener una mentalidad mucho más abierta, mucho más jugada, mucho más comprometida, basta de ortodoxia. Acá lo importante es compartir la salud, la vida, es otra cosa. Y yo traía una pregunta, Octavio, para hacerte, que de alguna manera me la vas respondiendo con todos estos aportes que estás haciendo. Es algo que a mí me quedó picando con respecto a la experiencia. Yo una y otra vez me preguntaba, ¿cuál fue el primer paso? ¿Qué quiero preguntar con esto? Esto implicaba llevar adelante una experiencia que, si uno la razonaba un poquito, era imposible. Uno se plantaba frente al caos y decía, esto no puede, no tiene gollete, no se puede modificar nada. Sin embargo, había otra voz interna que decía, vamos. Estoy hablando de la confianza, pero no de una confianza individual. ¿No? La pregunta es, ¿qué de la condición humana hace que un grupo se arroje, se tire a la pileta en una situación de confianza, sin seguridades, en una historia, digamos, de toda esta población y demás, en donde la desconfianza permitió subsistir? ¿No? ¿Qué es lo que lleva, qué fuerza lleva a que de pronto se ponga en marcha algo tan fuerte como lo que después ocurrió? Sí. A mí me hace acordar a la fundación del Centro Oro. Ojo, cuando se fundó el Centro Oro, acá no teníamos ni idea qué iba a pasar. Ojo, salíamos del consultorio, como dice la charla de hoy. Salimos del consultorio y empezamos a reunirnos un grupo de gente pero darles un sentido, que ya no es solamente el consultorio, los no, cómo poder empezar a armar una institución, o sea, un grupo, y ya no ser parte de un grupo, ya no soy ego, se terminó el ego. Y cuando uno deja el ego a un costado,
se siente un poco incierto, porque uno está acostumbrado a valorizar el ego. No, es mucho más importante que el ego, es el nosotros, es el haber armado la institución, poder reunirnos. Ahí empezamos con los grupos, bueno, ahí empezamos con toda esta actividad social, pero no dejamos de ver al paciente individual. No, nos abrimos a una experiencia mucho más compartida. Ojo, todavía hay resistencias, ha habido resistencias en que el Centro Oro realmente se convierte en una institución grupal y que asiste a quien pueda pedir ayuda y compartirla. No, es cierto que a veces se ha querido volver a convertir la terapia en una cosa ortodoxa. No, para nada. Yo creo que lo que estamos descubriendo, la importancia que tiene, es esta experiencia que estamos, el compartir, el sentir al paciente que es parte de la terapia, sentir al otro que no estamos solos, que estamos compartiendo. Bueno, eso para mí es importantísimo, bueno, como experiencia del Centro Oro, el sentir parte de un todo. Sí. A mí me gustaría contestarte la pregunta. Sí. Y para mí, el primer paso es haber tenido un líder. Un líder No sé. que hacía lo que decía. Y eso contagia. Y eso agrupó gente que pensaba como él. ¿Sabes quién es el líder, no? Se quedó mirándote. No, está lindo lo que La decís. coherencia. No, pero está lindo cómo La define. coherencia. Hacía lo que decía. Ser coherente. La coherencia provoca admiración. Y después de la admiración y la seducción inicial, uno quiere, a mí me pasa, ser parte de ese proyecto, de esa manera de ¿Sabes ser. una cosa? Que cuando uno hace lo que dice, Claro, no solamente sos admirado, contagiás. claro, Sí. eso. Contagiás la tarea. Sí. Contagias la tarea y creas confianza. Exacto. Claro, creas confianza. No es una mera teoría. Confianza, uno no se lanza. No es una mera teoría, no, para nada. Está bien, me gustó la definición. ¿Qué, Gorda? No, yo quería rescatar que toda esa historia que vos estás trayendo comenzó en pleno proceso militar, en un tiempo en el cual esta institución era diferente y rara, pero en un tiempo en el que estaba prohibido participar. Cuando traías vos, María, el tema del líder, hay otro valor absolutamente importante de este liderazgo, que fue el hecho de haber abierto todo el tiempo espacios de reflexión en el Centro Oro, los famosos talleres que nosotros hicimos en la década del 70, 80, y que todo el tiempo funcionábamos en esos talleres con la visita de gente de los servicios. Siempre había 2 personas, ¿te acordás, Luis? De acuerdo. Era Me acuerdo. absolutamente evidente el de traje y corbata, pelo cortito, que no hablaba, bueno, porque nos espiaban todo el tiempo para ver cuánto de subversivos teníamos. Y cada vez que se abría un taller, era la genialidad, diría yo, de Octavio, abriendo el taller, que hacía un hueco en las cosas de siempre, que en realidad abrían la posibilidad de pensar y ver a otras dimensiones espirituales y demás, que nunca caían en lo subversivo. Este es un valor absolutamente importante para que rescatemos, porque gracias a Dios, y yo recuerde, no tuvimos desaparecidos entre los profesionales. ¿O sí? No. Y no justamente Acá En teníamos, el centro. ¿cómo? En el centro. Acá en el centro. Acá en el centro. Y justamente tuvimos gente que se jugó las entrañas por la participación.
Sí. pero que gracias al liderazgo de Octavio no confundimos nunca participación con activismo. Yo creo que eso lo tenemos que rescatar. Sí, sí, sobre todo no ocultamos nunca nada, es que no tenemos nada que ocultar. Ellos podían intervenir y entrar a lo que vean. Acá no hay nada que ocultar. Acá lo que ponemos es lo mejor que tenemos, amar. Sí, pero muchos hicieron lo mismo y por una diferencia esencial fueron borrados. Exactamente, exactamente. Otro acontecimiento absolutamente memorable fue el haber abierto la institución en la Guerra de Malvinas. Malvinas fue maravilloso. Yo le decía a Octavio que no entendía cómo podía hablar Octavio ante semejante público, porque se llenaba, digamos, el centro, y era un momento difícil para Difícil, todos, muy difícil. ¿no? Porque había que... Y eso era salir del consultorio. Sí, señor. Claro, Eso Es era... claro que sí. Porque eso era en plena Salir de la ortodoxia, plena salir guerra. de la estructura. Si esta creación que se hizo en el centro era ser pro-guerra, esta pregunta la tuvimos adentro, entre colegas. Si esto no era apoyar a los militares, cuando abrimos el centro para que vinieran todos, la gente de la calle, no solamente los familiares de los soldados, ¿no? Entonces, claro, si no seríamos pro-militares, bueno, algunos tuvimos incluso solicitadas en contra cuando yo trabajé con familiares con hijos de desaparecidos. Sí. Si uno hacía algo diferente, seguramente que estaba a favor de los milicos. Y algunas veces... Pero ¿sabes por qué te dicen eso, no? Por miedo a la Claro, libertad. claro. Miedo hay un libro de Eric Fromm que se llama Miedo a la libertad. Y tiene razón Eric Fromm. Hay miedo a la libertad. Por eso que te dicen, eso era miedo a la libertad. Miedo de pensar de una manera más libre. Claro. No es tan ortodoxa. Luis, todos tenemos ganas de participar, pero yo tengo ganas de seguir escuchando. Cuando vos pasaste por aquella situación difícil, yo recuerdo ¿Cuál de ellas? la que nombraste recién, cuando trabajaste y recibiste. Me acuerdo que solo por un par de semanas se trabajó en oro, con la persiana baja, y se le daba lugar a pasar al paciente y se salía. Pero me acuerdo que había una protección, prevención. No, tuvimos miedo, gorda. Tuvimos todos miedo. Pero no nos quitó la libertad. No. Eso es lo importante. Bueno, quizás eso es como un antecedente, uno de los otros antecedentes para toda esta tarea, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Poder abrirse a estas experiencias, ¿no? Absolutamente. El encuentro. Absolutamente. Y armar trama, ¿no? Porque lo que están hablando todo el tiempo es de trama y de co-construcción. Sí, sí. Sí, y una cantidad de propuestas creativas que por ahí uno en la historia va perdiendo, pero que fueron un puente para construir, digamos, este modelo, ¿no? Hubo experiencias muy valiosas en la institución, existieron comunidades terapéuticas de pacientes graves, hubo comunidad terapéutica de adictos, hubo experiencias hubo talleres de todo tipo, hubo un motor innovador y creativo permanente, donde había... Totalmente. Eso es importante. La innovación es permanente cuando uno es libre. Pero libre no de hacer lo que se me canta. Libre con amor. Libre pensando en el bien que nos incluye a todos. Eso mismo. Esa es la actitud de la libertad. No es hacer lo que se me canta. No, borramos el ego. Es hacer amar. Es poder poner lo mejor que uno puede poner. Y eso hay que ser sincero. Eso no es una declamación. No, uno se juega. De hecho, el ejemplo que estamos poniendo del proceso, nos jugamos, porque no estábamos seguros. A todos nos agarraba un poco, pero nos jugamos igual. Nos jugamos igual. Y si uno lee
el libro, que es testimonio de la experiencia en los institutos, el libro de Luis y Marta Martínez, que se llama El escondrijo de los espantacomepájaros. Uno ahí ve la cantidad de recursos creativos que pusieron en juego, tratando justamente de estimular y generar recursos en los sujetos, en los grupos, en la comunidad. Eso me sorprende, bueno, desde la obra de teatro, donde, ¿no? Que ustedes, les digo, es muy, muy interesante, porque, bueno, ahí se muestra cómo ustedes le pusieron palabras al horror que ahí había, al caos, a la violencia, cómo ayudaron a que la gente que estaba en los institutos le pueda poner palabras. Sí, lo que pasa es que en una experiencia grupal uno permanentemente tiene que resolver situaciones nuevas y resolverlas eficazmente. Los dispositivos grupales favorecen la creatividad. Exacto. Y en la medida en que eso sea valorado y demás, enriquece la vida cotidiana. Hay muchas ideas que surgieron a partir de los padres, por ejemplo. Yo recuerdo una multifamiliar en donde uno de los... era un padrino, ¿no? Le decía, yo de paternidad no sé nada, yo soy carpintero. Ya enseguida tomamos el recurso de lo que significa un carpintero, de lo que significa la experiencia de trabajar con madera, de crear y de trabajar. Y para nosotros fue oro en polvo. Oro en polvo. Lo agarramos, lo llevamos y armamos el taller de carpintería y desarrollábamos. En realidad, nosotros permitíamos que las cosas pudieran fluir, digamos. ¿No? Los recursos estaban ahí, estaban presentes. Esa era la función. Y bueno, el teatro fue una herramienta fabulosa. El fútbol fue, porque cómo trabajábamos el tema de la ley. Y a partir del fútbol. Exacto. A partir del fútbol. Al comienzo, ningún partido terminaban todas las piñas. Era imposible, digamos, terminar, y sin embargo, bueno, empezamos a trabajar, y claro, llegó un momento en que era aburrido para hablar de lo que era la ley, generando, digamos, un accionar desde otro lugar. Y bueno, como eso hay montones de cosas, realización, porque ya habíamos cumplido circuitos, así, y teníamos ya egresados, teníamos gente que había transitado toda esta experiencia, y comenzamos a pensar modelos de resocialización para poder prolongar, digamos, la experiencia. Y me acuerdo que se trabajó con un club, Arsenal creo que era, un club en el cual se cedían unos terrenos, se comenzó a hacer una construcción, una casa para la participación para un grupo, digamos, de los chicos que habían egresado, construían esa casa para poder vivir e incluirse, digamos, en esa experiencia. Pero cuando fuimos a los pueblos, fue como replicar esta experiencia, porque íbamos a los pueblos a hacer una tarea comunitaria. Entonces, en los grupos, no era el grupo de los docentes, el grupo de los... todos juntos, el intendente, los comerciantes, esto, ¿no? Era una multipueblo, no era una multifamiliar. Exactamente. Incluso los policías. Los policías, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Yo me acuerdo que
cuando se produjo la mudanza la hicieron, porque uno dice, ¿cómo hacen una mudanza? ¿Cómo una mudanza de una institución, de un edificio a otro, es una cosa complejísima? Y sin embargo, se diseñó todo a partir de la discusión en las asambleas. Y ellos participaron de la mudanza, que fue impecable. Estaban cuidando algo que les era propio. Comunitariamente, sí. Comunitariamente. Pensaba mirándolo a la distancia, ¿no? Lo que llamábamos multifamiliar para esa época, contenía todos los elementos necesarios para que pueda haber un proceso de subjetivación, ¿no? Absolutamente. Que ahora podríamos llamar de otras maneras, pero porque cuando vos traes lo de multipueblo, en realidad lo que estamos hablando no es que es multifamiliar o multipueblo. Multitud, se diría, Comunidad. ¿no? De comunidad, o sea, que habilite todas aquellas otras funciones o aspectos que no habían sido todavía, esas marcas que todavía no se habían generado en ellos, ¿no? Y que habilitaban esa posibilidad. Había una cantidad de adolescentes indocumentados que no tenían DNI, que no existían, digamos. No se podían escolarizar. Que no se podían escolarizar. Adolescentes que jamás habían acudido a un médico, a una revisación, no tenían historias clínicas, nada. Y a partir, digamos, de la organización, pudieron encuadrarse en una situación absolutamente nueva para ellos. Y lo otro destacado fue que en las escuelas públicas el rendimiento de todos estos chicos fue ejemplar. Fue ejemplar. Ejemplar. Pero cuando digo ejemplar es que no tuvimos un solo inconveniente en las escuelas. Y lo otro que a mí me llamó siempre la atención, sobre todo por esto que está siempre presente entre marginalidad y creación artística, la capacidad para el arte que muchos de estos chicos pudieron desarrollar. Como si estar ahí en la cornisa diera la posibilidad de visiones creativas que se pueden rescatar y que seguramente fueron como incentivadas por las situaciones traumáticas que vivieron. Ojo, esos chicos somos nosotros también, ¿no? Porque es uno que también permanentemente sigue recreándose. No es que estamos instalados y agarramos la verdad y nos instalamos como pelotudos. No, pará. En la vida es caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. La vida hay que seguir caminando. O sea que esos chicos también somos nosotros, que tenemos que seguir caminando, que no nos instalemos en ningún lugar. No, la vida no es para instalarse, la vida es para caminarla. Y para caminarla de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Compartiendo, amando, haciendo lo mejor de cada uno. No tanta estructura, no tanto deber ser, mucho más la libertad. Por eso que decíamos recién, por eso que da miedo la libertad. Porque da miedo la libertad, porque en la libertad no hay estructura que nos prohíba. No, todo eso se cuestiona con la vida, con el progreso, con la caminata, tal cual. Fíjate que, mirá, si hubiéramos quedado ahí en la ortodoxia, no va. Hemos seguido, por suerte, la institución, gracias a Dios, sigue caminando. Y sigue caminando, pero no bajo ninguna verdad que lo asegure. No, caminando de la mejor manera. ¿Cuál es? Trabajando, jugándose, comprometiéndose, participando, poniendo amor a lo que uno hace. Punto. Yo pensaba, Alicia tenía, perdón, María. No, pero yo creo muchísimo. Bueno, perfecto. Yo pensaba en esto que vos traías, Luis, de el éxito escolar, ¿no? Pero claro, también ahí se replicaba el modelo, porque ellos salían de la institución e iban a la comunidad. No le llevaban los maestros a la institución, ¿sí?, para agudizar mucho más la discriminación. No, los chicos salían e iban a la comunidad.
Entonces yo pensaba, nosotros salimos de los consultorios, la institución salió de la ortodoxia. La salida es la salida. La vida es la salida. Sí, que sea una salida. Claro. Salir, ¿no? Sí, sí. Es salir. Romper. Sí, Y abrir. para- Cuando uno sale, abre. ¿sí? Sí, Estas cosas salieron muy bien, pero no significa esto que tenga que armarse como una estructura nueva que hay que repetirlo. Porque por ahí, el tema no es repetir una estructura o instituir definitivamente como que ahí está la verdad. Yo quería hablar de dos cosas. Sí, por supuesto. Una es, en la experiencia de libertad asistida que hicimos acá, que había comunidad terapéutica, porque había trabajo con las familias, trabajo grupal, trabajo individual, talleres, etcétera, etcétera. Los chicos que participaron de esta experiencia, que la historia era que tenían que ser jóvenes con primeras causas penales, marcados por los jueces, estos jueces que se entusiasmaron muchísimo con este proyecto. No hubo un nivel de reincidentes en el delito minimísimo, pero minimísimo significa 2%, ¿eh? sí, sí. Se hicieron estadísticas. Por otro lado, los jueces estaban encantados y nos re que te apoyaron, pero pasó algo. Ellos no eran la instancia superior del Poder Judicial, ellos eran la instancia intermedia. En ningún momento los jueces propusieron por escrito y ante el Poder Judicial el que se legalizara el programa de libertad asistida. Y esto fue sumamente denso, con consecuencias nefastas. Mi función en este programa fue reunir a los profesionales que trabajaban, pero al estilo de grupos de reflexión sobre la tarea. Se decía que era supervisión, pero yo, como mucho de la supervisión, no creo, me gusta más esto. Y realmente los profesionales nuestros que trabajaban en el campo empezaron a hacer síntomas. Cuadros de angustia, ataques de pánico, ¿te acordás? En ese momento a mí me tocaba jugar de directora del centro y yo propuse a esa altura que si no teníamos papeles que legalizaran este trabajo oficialmente, este programa había que cerrarlo. Porque en realidad estábamos trabajando de una manera marginal con la marginalidad. Y esto no se puede sostener por mucho tiempo si no es con el propio cuerpo. Entonces tuvimos que decidir cerrar este programa. Antes de eso hubo un congreso en Cataratas, que Beatriz Davidson y yo presentamos el proyecto en ese congreso y la gente quedaba alumnada. ¿Cómo hacen sin recursos económicos? Y recuerdo que más de una vez, para que el chico vuelva a la siguiente semana, le dábamos para el colectivo. Pero bueno, era parte de la creatividad del momento y del interés de seguir abriendo. Esta pregunta primera que hiciste, Luis, que me encantó porque me hizo pensar mucho, ¿de dónde vino esto? A ver, ¿cuál fue, digamos, qué había de fundacional ahí para que esto se pudiera desarrollar? Y a mí me parece que lo que caracterizó todos estos trabajos, todos, desde los talleres acá, a los trabajos en institutos, al programa de libertad asistida, al trabajo en el interior, con las comunidades en el interior, fue una convicción nuestra, que es la convicción de que hay que poder sacar a la luz los recursos que las personas tienen
y que son, dentro de su propia situación, presos, chicos de comunidades terapéuticas, familiares que nunca pudieron armar una familia con la mentalidad que nosotros tenemos en la Argentina. Pero nosotros apostamos siempre a poder trabajar para que aparecieran los recursos que las personas tienen para poder transformar situaciones. No llevarlas nosotros. Nosotros no las creábamos la condición para que aparecieran ahí en ellos cuáles eran. Creo que es un hito fundacional. En todas las tareas que hicimos en la comunidad, en estos intentos de transformación, y aún cuando tuvimos que cerrar programas valiosísimos como el de Libertad Asistida, sabíamos que esto dejaba marcas. ¿Eso qué? Dejaba Dejaba marcas. Y hay momentos que uno no puede forzar las cosas. No, yo creo que este es un pensamiento que me surgió ahora. Yo creo que tuvimos que cerrar porque la libertad, ¿cómo se asiste la libertad? Porque no es fácil asistir la libertad. Uno cree que asistir la libertad es hacer lo que uno quiere. No, la libertad no se asiste con el ego, haciendo lo que uno quiere o tener una institución. No. El asunto, creo que nuestra falla fue el poder estar demasiado pendiente, ¿no? De eso, del deber ser, de la justicia, de los burócratas, de todo. Y evidentemente eso no asiste la libertad. La libertad la asiste solamente cuando hay libertad. ¿Y la libertad cómo la asistimos? ¿Cómo la orientamos? Si no hay una estructura que la oriente. Y obviamente, si hubiéramos puesto amor, hubiéramos seguido. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Yo creo Y no pensás que yo creo que le pusimos amor. la Lo que forma pasa de que, asistir es siendo uno. Siendo uno. Siendo Exactamente. Pero poniendo lo mejor de uno. Exactamente. ¿Qué es lo mejor que uno? Todos tenemos? Vos, yo. Y poder amar. Es lo mejor que tenemos. Exactamente. Pero ¿cómo entendés esto que traes vos? Porque eso también generaba mucha discusión. Y con respecto a la libertad, siempre se caía en esta idea de que libertad tenía que ver con el hacer y no con el ser. Entonces, la manera de ser libre es siendo quien uno es. Y la manera de convocar la libertad del otro es siendo uno. Exactamente. Que era lo que traía Yo vuelvo a María del decir, Carmen, no quiero de ser autenticidad. no quiero ser reiterativa, pero acá había un maestro. Para que ese maestro podía se pudo constituir es porque tenía discípulos. ¿Sí? Sin los discípulos, el maestro no existe. Si no hay participación, no. Está bien. No existe. Acá había un telón de fondo, un maestro y discípulos. Ay. No podía ser con una parte sola, ¿no? No, porque el maestro es con sus discípulos. Si hay alumnos, Siempre no hay es una maestro. trama, no hay uno solo. es Un una maestro trama. inspirador. Claro. Siempre es una trama. Ah, sí. Una relación, Siempre es una trama. Un Siempre maestro que es un tenía compartir. maestría, Siempre es un una compartir. La palabra compartir es clave. Compartir el pan de vida, tal cual. Maestro, líder, pero había mucha discusión. Acá no había sometimiento. Exactamente. No había sometimiento. Había compartida, que es muy distinto. Pero porque el maestro todo el tiempo lo que decía es sé vos mismo, ¿sí? Es sé lo que sos, trae lo que tenés. Carpintero, bueno, venga carpintero, ¿sí? Exacto. Poner lo mejor tuyo. ¿Qué es lo mejor que uno tiene? Uno. Es uno. Ser. Es el ser, no el tener. Eso es lo que se llama del tener al ser. Uno tenía
todo lo tenemos que tener, controlar, no, mucho más importante es ser, poner amor, ser lo mejor que uno es, punto. No estar teniendo, controlando, manejando. No, yo creo que este ha sido nuestro cambio. Por eso que cuando la institución quiso volverse ortodoxa, y yo decía, no va por ahí, eso no es el Centro Oro. El Centro Oro no es ortodoxo. El Centro Oro es esto, es algo que se juega, comparte, dialoga, no tiene la verdad y la quiere bajar y aplicar. Eso no va. Y sin embargo, todos tendemos a seguir aplicando, a querernos agarrar de la verdad. Y eso ya no es verdad. La verdad es un camino. La verdad no existe, como dice Nietzsche, y tiene razón. No existe como objeto, sí existe como un camino, como valor. Ahora tuviste la grandeza de que determinados grupos dentro del Centro Oro también pudieran practicar la ortodoxia de una manera diferente, pero que pudieran. Y eso es el grande, porque no es bajar línea. No, tal cual, exactamente, no baja línea. Pero eso sí, compartimos. Tampoco soportamos que nos alineen. No, Claro, acá claro. caminamos. Caminante no hay camino. Vamos yendo. Exactamente, vamos yendo Vamos de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Sí. Con justicia, con amor, con solidaridad, comprendiéndonos, dialogando. Esa es la mejor manera. Atravesando crisis. Atravesando crisis. Por eso es que hemos dado tanta importancia a los grupos, al diálogo, a las reuniones. Me acuerdo, no sé si se siguen, eran semanales, eran mensuales, o sea, ¿Cuáles? ¿eh? Las de las de titulares. titulares. Sí, son Mensuales, mensuales, podés venir el mensuales. tercer viernes, tenés que venir, te Ah, sí, voy a esperamos, venir. te No, en serio, esperamos. mira. No, creí que se había suspendido. No, tercer No, lo que viernes. pasa es que no tenía ganas de venir a nada ortodoxo, nada establecido. Tercer viernes de todos los meses, Octavio, Ah, tenés que venir, ah, te bueno, esperamos. Pasemos con los de María del Carmen. Bueno, gracias a todos por el diálogo y muchas gracias especialmente a Luis y a No, Octavio. No, Luis, qué bien. Gracias, gracias. Y la semilla siga dando frutos. Gracias.